Seguimos con estos breves pero significativos episodios de la historia militar de Colombia, y en esta oportunidad vamos a hacer un breve y esquemático resumen de la participación del ejército colombiano en la guerra de Corea, sitio ubicado casi a 15.000 kilómetros de distancia y que precisamente por estas calendas cumple 70 años de esa participación. Empecemos diciendo que este conflicto se originó cuando, al final de la Segunda Guerra Mundial, y habiendo expulsado a los japoneses de esa península de Corea, Estados Unidos y Rusia deciden dividirse la península como se habían dividido a Alemania cuando lograron entrar allá primero los rusos. Aquí también deciden lo mismo y dicen, bueno, entonces ustedes los rusos se quedan con la parte norte y nosotros nos quedamos con la parte sur. Y pusieron el paralelo 38 como la línea divisoria, creando dos países. Quedó la República Popular Democrática del Norte, encabezada por el señor Kim Il-sung, que es el abuelo del actual dictador de Corea del Norte. Fíjense ustedes si los comunistas se pegan al poder o no. Y al sur quedó la República de Corea del Sur, que actualmente es una potencia industrial, económica y científica a nivel mundial. Así quedaron las cosas, pero se empezaron a presentar diversos incidentes fronterizos. Los del norte invadían, rompían el paralelo 38, hasta que el 25 de junio del año de 1950, las tropas norcoreanas definitivamente invaden Corea del Sur y llegan bien profundo hasta Seúl y hasta la última parte de Corea. Estados Unidos inmediatamente reacciona, activa las unidades y le pide a las Naciones Unidas que se fije que los norcoreanos, los comunistas, han roto el acuerdo. El secretario general de las Naciones Unidas llama al mundo libre y democrático a que apoye militarmente a la defensa de Corea. Y 18 naciones, entre ellas Colombia, acude al llamado de aportar tropas para contener y rechazar el avance comunista de Corea del Norte. Estaba en Colombia el presidente Laureano Gómez, un presidente conservador elegido en el año 49, elección que fue rechazada por los liberales que la consideraron ilegítima. Entonces el presidente Laureano Gómez, atendiendo el llamado de las Naciones Unidas, ofrece un barco y ofrece un batallón de infantería. Pues por supuesto con eso él quería mostrar una imagen internacional de anticomunista y quería congraciarse con los Estados Unidos, que le ayudaría mucho. Estamos en una época en la cual ya la violencia, la conocida como violencia, se estaba asomando muy fuerte en el país. En esos momentos y en esas circunstancias de allá y de aquí, en diciembre de ese mismo año, de 1950, por decreto presidencial se crea el Batallón de Infantería número 1 Colombia, con destino específico al Ejército de las Naciones Unidas en Corea. Este batallón lo componían conscriptos y voluntarios, soldados y oficiales muy bien seleccionados, que más tarde esos oficiales ocuparían cargos importantes en la institución militar. Yo me acuerdo, por ejemplo, del entonces, en el año 50, teniente Gabriel Puyana García, quien sería el director de la escuela militar ya de general, cuando yo inicié mi carrera militar por el año 1972, 73. Era un veterano de Corea y fue mucho lo que aprendimos de él. El primer contingente de soldados fueron unos 1.060 hombres que los despidieron el 13 de mayo del año 51, ¿no? Con un desfile muy poposo por la carrera séptima de Bogotá, discurso del presidente, misa del obispo y demás, y zarpó de Cartagena en un buque norteamericano, navegó durante 79 días rumbo a Corea y llegó a Pusan, que es un sitio que está muy cercano al paralelo 38. Llegó el 16 de junio del año 51. ¿Qué había pasado cuando llegan las tropas colombianas a Corea? Pues que había sobre el terreno más o menos,
por lo menos 1.000.000 de tropas aliadas y otro tanto de tropas norcoreanas y chinas, porque China se había unido a Corea del Norte en su actuación militar y había aportado gran cantidad de tropas. Había puesto de entrada 300.000 soldados. El general Douglas MacArthur, cuando ve esa cantidad de gente, le dice a su presidente: oiga, presidente, el presidente Truman, Harry S. Truman, le dice: presidente, no, mándeme 1 o 2 bombas nucleares, yo acabo con estos chinos de una vez. El presidente Truman le dice: este señor está loco, le niega eso, lo releva del mando y prácticamente ahí terminó la carrera del general MacArthur, que había sido tan promocionado y tan exitoso en la Guerra del Pacífico, por esa intención que tenía, que el presidente Truman pues le paró en su momento. Muy bien, así estaban las cosas cuando llega el Batallón Colombia. Tuvo su primer, llegaron en junio, ¿no? Dijimos, tuvo su primer bautizo de fuego el 7 de agosto, cuando recibió fuego de artillería enemiga. Esta guerra, en específico del Batallón Colombia, que es lo que nos interesa, se caracteriza por 2 cosas. Primero, por un empleo masivo de la artillería. Los efectos de la artillería, además de destrucción física de instalaciones y de hombres, es el deterioro de la moral, resistir un ataque de artillería una noche completa es francamente agotador y es bastante desmoralizador. Y otra característica es que después de cuando llegaron los colombianos, la guerra estaba en una situación de que eran pequeños combates, pequeñas acciones militares, especialmente para tratar de dominar los cerros que marcaban los límites del paralelo 38, porque ya las tropas aliadas habían rechazado a los chinos hasta allá, habían llegado hasta casi su capital y ellos habían vuelto y entonces era una situación muy inestable que había entre los 2 ejércitos, el ejército de los aliados y el ejército coreano-chino o chino-coreano. Muy bien, el 7 de octubre cayeron los primeros 3 héroes colombianos de esta guerra, que fueron el sargento segundo Daniel Hurtado, el cabo primero Helio de Jesús Ramos Henao y el soldado Oliverio Cruz Herrera. Estaban en una misión de reconocimiento más allá de las líneas enemigas. Los que nos están siguiendo recordarán que así cayeron nuestros primeros héroes en la guerra del Perú, haciendo reconocimiento más allá de las líneas enemigas. Esa es una tarea típica de la guerra regular, hacer reconocimiento pasando donde el enemigo tiene su línea para identificar cosas más específicas sobre el terreno, construcciones, ojalá capturar enemigo para interrogarlo, documentos y demás. El 13 de octubre, por primera vez el Batallón Colombia participa ya en una operación formal de esta guerra. Esa se llamó la Operación Nómada y tenía una misión: tomarse 3 cerros. Fíjense ustedes, acuérdense ustedes de la batalla del Pantano de Vargas. La misión era tomarse el cerro donde estaban los españoles. Bueno, en 1951 también le asignan esa tarea al Batallón Colombia, tomarse 3 cerros que los colombianos lo bautizaron con nombres muy, muy propios de nosotros: el Cerro La Teta, Don Polo y Chamizo. Entonces, los soldados colombianos, desde el amanecer, arrancan a cumplir la misión a subirse a los cerros. Por supuesto, estaban en manos chinas, una férrea oposición de los chinos. Se va todo el día con los colombianos tratando de coronar esos cerros. Queda por la noche, logran llegar al cerro y se recuperan del terreno 84 soldados coreanos muertos, y de nosotros, de las tropas colombianas, solamente teníamos heridos a un cabo, su radiooperador y a 4 soldados. Entonces, cuando llegan allá, el mando militar que estaba en manos de los norteamericanos le ordena continuar las operaciones, es decir, ya llegó allá, no se pare, siga para consolidar unas alturas vecinas, ¿no? Entonces, para que hiciera eso, los norteamericanos relevan a este Batallón Colombia de esos 3 cerros con un batallón de surcoreanos para liberarlos y que puedan continuar, ¿no? El 20, mientras esta operación continuada seguía, el comandante del Batallón Colombia cae herido, el teniente coronel Jaime Polanía Puyo. Fue muy conocido entre nosotros, especialmente entre los militares, y su radiooperador
cae muerto. El coronel queda herido, su superior queda muerto. Bueno, de todas maneras los colombianos siguen en su avance bajo fuego enemigo hasta que en una dura batalla logran desalojar a los coreanos de las alturas contiguas a los 3 cerros iniciales, de acuerdo a la misión que les habían dado. Esas acciones hacen que todo el mundo en Corea se asombre de la tenacidad, de la fogosidad y del ímpetu de los soldados colombianos. Quiero citar lo que el mayor general Black Shear Bryan, que era el comandante de la División 24, a la cual estaba adscrito el Batallón Colombia, dijo, que fue obtenido por testimonios, lo voy a buscar aquí, dijo el general, que es algo que se suele mencionar mucho cuando se habla del valor de los soldados colombianos en la guerra de Corea. Dice: he combatido en 2 guerras, pensé que nada me faltaba por ver en el campo del heroísmo y de la intrepidez humana, pero me hacía falta ver al Batallón Colombia. Esas frases dichas por el general norteamericano, por supuesto, llenaron de entusiasmo y de orgullo a todos nuestros soldados. Muy bien. El 31 de diciembre, año nuevo de 1951. En guerra no hay Navidad, no hay nada. El día de año nuevo de 1951, con temperaturas que tenían hasta 15 grados por debajo de cero, el Batallón Colombia recibe la orden de cruzar de nuevo las líneas enemigas en misión de reconocimiento y destrucción de un puesto norcoreano de observación, un puesto adelantado de observación. 3 patrullas colombianas del Batallón Colombia se meten 2 kilómetros adentro del territorio enemigo. Pero ojo con lo que les voy a narrar. 2 kilómetros adentro del territorio enemigo. En ese avance, por supuesto, los chinos estaban oponiendo resistencia. Tenían ametralladoras, tenían granadas y demás. En ese avance mueren un suboficial y un soldado. Sigue la patrulla, llegan al objetivo, desalojan a los chinos y estando ahí empieza un fuerte bombardeo de la artillería china sobre esos puestos. Entonces los soldados colombianos, ante esa lluvia de artillería y que estaban solos, eran solamente 3 patrullas, deciden retirarse, pero dejan 5 militares colombianos ahí, muertos o heridos, no se sabe, pero cuando el teniente que regresa de la misión, tal parte, se da cuenta que le hacen falta 5 hombres. El capitán Valencia Tobar, que era el comandante de esa unidad, le dice al teniente: bueno, hágame el favor, mi teniente, usted recupera a sus hombres. El general norteamericano, comandante de la División 24, le dice: capitán, esto es una locura, ¿cómo va a mandar a recuperar 5 hombres y va a poner en riesgo 60 hombres? Y el capitán le dice: no, los colombianos nunca abandonamos a nuestros hombres. Y le dice al subteniente que había hecho la misión, precisamente se llamaba Camilo Torres, le dice: bueno, mi teniente, usted tiene que recuperar sus hombres. Pues el teniente, ante el asombro de los norteamericanos y los aliados, regresa a ese campo enemigo, que ya con el retiro de los colombianos había sido copado de nuevo por las tropas chinas. Regresa al campo enemigo con otros miembros de su unidad y rescata 4 cadáveres y 2 heridos. Esto, por supuesto, aumentó la fama de los soldados colombianos en Corea, de su solidaridad, de su compañerismo, de su profesionalismo, de su arrojo y de su valentía en este tipo de circunstancias tan complejas. Muy bien, pasan enero, febrero, marzo, abril. El 11 de mayo viene otra operación, la Operación Trueno. En esa operación es también un episodio muy interesante porque los soldados de Colombia dan otra nueva muestra de valor y de coraje cuando un tanque de guerra norteamericano es impactado por una mina, queda varado en una carretera bajo fuego enemigo con la tripulación adentro. Inmediatamente una unidad colombiana se arriesga y va y rescata bajo fuego enemigo a los tripulantes del tanque, y no solo eso,
arreglan el tanque en medio de fuego de artillería y fuego de ametralladora y regresan el tanque a los norteamericanos. Ahí los de las tropas aliadas dicen, estos colombianos son los más bravos. En esta misma operación se da otro hecho también interesante, y es de que ordenan a un grupo, a una patrulla colombiana, hacer un registro en un montículo que está bien lejos del frente, y en el cumplimiento de esa misión cae el primer oficial del ejército colombiano en la guerra de Corea, que fue el subteniente Vladimir Malek, y varios soldados de su pelotón resultaron heridos en esta operación. El 10 de junio, el batallón Colombia de nuevo es empeñado en misión de combate y se adscribe a las unidades para participar en la operación Climber, escalador. ¿Cuál era el objetivo? De nuevo, asaltar y tomar un temible cerro, el Cerro 400. Entonces se alistan los colombianos, consiguen un cerro parecido, hacen el ensayo ahí y sale el cumplimiento de la misión la compañía A. El enemigo, por supuesto, estaba en ese cerro, muy bien posicionado, fortificado, con nidos de ametralladoras y tal. Los colombianos se van, inician la escalada, arrancan el asalto que se hizo a bayoneta calada y finalmente logran desalojar a los chinos de allá, pero quedaron sobre el terreno un oficial y 3 soldados. Esos 3 cuerpos fueron llevados por el enemigo a su territorio. De esos nunca se supo nada más. Muy bien, los colombianos son de nuevo felicitados, pero a continuación le dan otra misión, y fue incursionar sobre posiciones enemigas fortificadas en el Cerro 180, con una misión, ya que está ahí, vaya al Cerro 180, capture enemigos, tome prisioneros y documentos. Sale el cumplimiento de la misión, los colombianos la llamaron la Operación Bárbaro, y ahí las tropas colombianas son golpeadas duramente. Por inteligencia interceptan las comunicaciones de los chinos, y los chinos dicen que ha habido un combate cuerpo a cuerpo con los colombianos y que les ha tocado retirarse. Los colombianos cumplen la misión, se toman el Cerro 180, pero quedan en el terreno, yacen en el terreno sacrificados 11 bajas, 43 heridos y 10 desaparecidos. Hasta el momento era el costo más alto que había pagado el Batallón Colombia en estas operaciones. Llegan a esa posición, viene la gran arremetida de artillería del enemigo, imposible mantener más esa posición, además, como se dan cuenta por el parte de bajas, pues estaba muy diezmada la unidad, y se le ordena a los colombianos retirarse. Y 2 días después de eso, logra retirar la compañía que estaba ahí, se reúne con todo el batallón, y 2 días después recibe la orden para la operación de Monte Calvo. Y esta operación de Monte Calvo fue la acción más difícil, letal y comentada a nivel histórico del Batallón Colombia en la guerra de Corea. La batalla de Old Baldy, del Viejo Calvo, consistía en mantener y consolidar un monte que ya había sido rebanado por la cantidad de artillería que había caído sobre él. Pero era un punto de un valor estratégico muy alto, porque desde ahí se podían controlar los 4 puntos cardinales, las vías y el terreno alrededor. ¿Qué pasa? Ese cerro ya estaba en manos de tropas surcoreanas y norteamericanas. ¿Qué se le dice a Colombia? Vaya, releve a esa gente todos los días soportaba bombardeos de artillería. Le dicen a Colombia, vaya, releve la gente del Old Baldy, que necesita relevar, porque ya lleva mucho tiempo ahí con esa artillería china. Colombia debe hacer lo que se llama militarmente un relevo en posición, es decir, es un relevo en medio del combate. Muy bien. Tan pronto va el Batallón Colombia, distribuye el Cerro Old Baldy, tiene otros 2 cerros al lado y lado. Le toca mantener su principal puesto en el Old Baldy al Colombia, pero manda también un pelotón a un cerro que está ahí cercano. Y una vez se retira la unidad que se relevó, empieza el bombardeo de la artillería china. Más de 2.000
proyectiles de artillería llueven sobre la unidad en un solo día. Imagínense ustedes lo que eso es. Y sucede algo muy simpático. Ya el Batallón Colombia era conocido y se había hecho fama porque nunca dejaba atrás a sus hombres y se mencionaban los rescates que habían sucedido. Entonces los chinos que estaban en un cerro cercano, se asoman y exhiben a los chinos 5 cadáveres. Los chinos, los colombianos y los norteamericanos con su binóculo miran y son los cadáveres de 3 colombianos. Acuérdense ustedes que se habían quedado 5 atrás en la otra acción, en la Barna. 3 colombianos y un norteamericano. Los chinos muy ostentosamente los sacan y los ponen sobre el terreno. Y claro, dicen, aquí vienen los colombianos a rescatarlos y aquí los aseguramos. Los exhiben sobre una colina que ellos dominaban, los chinos, que era la colina 180, ¿verdad? Vecina a Olvalde. El comandante colombiano, como era de esperarse, ordena una misión de rescate que causa asombro entre todos los comandantes de regimiento y división estadounidenses, porque dice, pero se sabe que ustedes les ponen la carnada y usted va a ir, y le dicen, vamos a ir a rescatar a nuestros hombres. Estamos en el cerro Olvalde con 5 cadáveres exhibidos en un cerro cercano en control de los chinos, entendido por todo el mundo como una celada. Entonces la misión es casi una misión suicida y hay una patrulla de hombres voluntarios de la compañía C. Esta compañía sale al rescate de estos cadáveres hasta un punto determinado, ahí se queda, y el soldado Alejandro Martínez Roa, en solitario, se va hasta la cresta de esa colina, donde no estaban los chinos, se habían alejado, ellos llegaron ahí, exhibieron los cadáveres y se retiraron allá. El soldado se va en solitario, llega hasta allá, desactiva una mina que estaba bajo uno de los cadáveres, evade de manera increíble el fuego enemigo que era cercano, pues, de ametralladora, de fusil, no se sabe cómo lo hace, desciende con el cuerpo del soldado a hombro y lo entrega a sus compañeros para que lo lleven a las tropas colombianas que están abajo del cerro. Sucede eso ante el asombro de todo el mundo. El cabo dice, bueno, ¿quiénes me siguen? Acuérdense de la batalla del Pantano de Vargas. Acuérdense de la guerra con el Perú, el soldado Leguísimo ofreciendo en solitario un ataque a la ametralladora peruana. Y se le apunta el cabo Pedro Limas Medina. Entre los dos regresan al cerro y rescatan los otros 4 cadáveres. Esta acción fue tan impresionante que les mereció 4 medallas de plata en acción heroica en campo de combate. El 22, la posición, el ablandamiento de artillería enemiga es sumamente fuerte. Vuelven a caer hasta 2000 granadas de cañón sobre la zona. El día siguiente, el 23, el comandante norteamericano ordena un relevo dentro del Batallón Colombia que se consideró inoportuno en el momento entre las compañías B y C. El Batallón Colombia no tenía compañía de reserva porque la compañía C se había diluido entre las compañías A y B. Entonces el Batallón Colombia esperaba que los norteamericanos tuvieran una compañía de relevo para apoyarlos si era del caso. Cuando el comandante militar dice, bueno, relévense entre las 2 compañías, pues el relevo se hace en medio de un fuego de artillería muy fuerte que causa muchas bajas, ¿no? Los militares colombianos le dicen al norteamericano, estamos esperando un gran ataque masivo chino. Efectivamente, el primer batallón del regimiento 423 chino, se sabe por inteligencia, ha sido designado un batallón, y en ese cerro había una compañía, en el Olvalde, un batallón chino, ese es designado para atacar el Monte Calvo. A las 8:30 de la noche empieza el ataque de los chinos al pelotón colombiano que estaba en el cerrito contiguo que yo les dije anteriormente. Y el pelotón colombiano no tiene otra opción sino retirarse, porque ahí no había nada que hacer ante la cantidad de chinos. Otro cerro cercano que estaba en manos de un pelotón norteamericano también se vio obligado a retirarse. Pero este batallón norteamericano que se retira
pues es reforzado y logra recuperar el cerro. No así el colombiano, que le toca retirarse definitivamente. Y esa misma noche se desencadena el infierno de Old Baldy. Miles de chinos, 3 compañías, bueno, no son miles, 3 compañías, cada compañía tiene un promedio de 200 hombres, pero como eran chinos, eran compañías muy grandes. Primero, un fuerte fuego de artillería, que es lo que se suele hacer en este tipo de conflicto. Después, un asalto. Llegaron los chinos gritando, lanzando granadas, acompañados por fuego de ametralladora, asaltando las posiciones a bayoneta calada. Hay que ver los relatos de los veteranos tan desgarradores y tan impresionantes de lo que fue esa carnicería, ese combate cuerpo a cuerpo entre colombianos y chinos en el Old Baldy. Las tropas colombianas se estaban viendo rebasadas por la cantidad de chinos y pide reserva, pero no hay reserva porque el comandante militar norteamericano, equivocadamente, ya había agotado las reservas ayudando a su pelotón a que recuperara el área, estaban agotados. Entonces los colombianos estaban solos en el Old, estaban por su cuenta en el Old Baldy, estaban dispersos en ese cerro y en las laderas, y el comandante se da cuenta que difícilmente pueden resistir eso. Logran hacer retroceder el enemigo a los chinos por un momento, los logran retroceder y los chinos mandan otra oleada de soldados frente a la cual los colombianos dicen aquí no hay nada que hacer, se retiran y cae Old Baldy en manos de los chinos en un combate pues muy encarnizado, muy feroz, cuyos relatos están disponibles para el que lo quiera conocer. En las redes pueden ver ustedes, si ponen Guerra de Corea o Batalla de Old Baldy. Y ahí en eso se da un drama de esos que solo se da en la guerra también. A la 1 de la madrugada del día siguiente a todo este zaperoco, las fuerzas de las Naciones Unidas y las fuerzas de los chinos creen, cada uno cree que el otro había capturado el cerro. Todavía no se dan cuenta porque la situación era muy confusa, pero los gringos dicen tenemos el cerro y los chinos dicen tenemos nos quitaron el cerro, piensa cada uno, y empieza cada uno a bombardear al cerro Old Baldy, con la consecuencia que las tropas colombianas que estaban tratando de retirarse reciben fuego no solamente de sus amigos y sus aliados norteamericanos, sino por supuesto de sus enemigos chinos. Mientras aún se libraban algunos combates cuerpo a cuerpo para tratar de mantener algunas posiciones aisladas, empieza a llover fuego de ambos. Eso es terrible y eso causa la mayor cantidad de muertos, especialmente en el batallón Colombia. A las 8 de la mañana el batallón definitivamente se retira, evalúa la situación y dice aquí no hay nada que hacer. Sin embargo, la resistencia de los colombianos en la batalla de Old Baldy fue reconocida como heroica, porque si no hubieran resistido los colombianos ahí, los chinos hubieran fácilmente roto lo que se llama la línea de resistencia de la 7ª División Norteamericana y hubieran podido penetrar profundamente, inclusive hasta Seúl. De modo que lo que hizo el batallón Colombia ahí fue resistir hasta que pudo y ya le tocó retirarse. A este punto ya cuando se dan cuenta que están todos los colombianos, los que quedaron aquí y todo lo demás, la división declara la colina tierra de nadie. Y esto cuando se declara en guerra regular una zona, un área tierra de nadie, quiere decir que ahí se puede hacer lo que usted quiera. Eso no es de nadie. Y entonces, ¿qué pasa? La Fuerza Aérea norteamericana empieza un bombardeo terrible, de esos que solo saben hacer la Fuerza Aérea Norteamericana. El batallón Colombia aquí sí no es capaz de volver a ese terreno, recuperar sus hombres, heridos o muertos. Eso ya está en manos de la Fuerza Aérea, que rebana ese cerro a punto de bombas. Ahí en esa batalla, Colombia sufrió 250 bajas, 97 muertos, 33 heridos, 28 prisioneros capturados por los chinos y 92 desaparecidos. Esto es más del 30% del total del batallón Colombia empeñado en Corea. Bueno,
Las acciones militares se estancan en este teatro de operación, entonces China y Corea del Norte piden negociación, inician un diálogo y hasta que se firma el armisticio del 27 de julio de 1953, después de 3 años de guerra y 4 millones de muertos, más un final en tablas. Esa es la guerra de Corea. Al final de la guerra, las estadísticas de la participación colombiana no dejan dudas de la sangre que vertimos allá en ese lejano territorio. El total fueron 639 bajas. La más sangrienta fue la de Olvaldi, como les acabo de narrar, 163 muertos, 448 heridos, 28 prisioneros y 47 desaparecidos. El Batallón Colombia permaneció en Corea 1 año y medio después de este armisticio del 27 de julio del 53. A su regreso al país, el gobernante era el general Gustavo Rojas Pinilla, les dio la bienvenida, hizo ceremonia y todo lo demás, y el batallón lo desmovilizaron el 23 de octubre de 1951. Nos queda por mencionar el incidente durante el gobierno Rojas Pinilla de la intervención de una unidad del Batallón Colombia que ya estaba en Bogotá, frente a una manifestación de estudiantes que se saldó con una muerte de estos muchachos muy alta, unas bajas muy altas, y que sería el principio de la caída del gobierno del general Rojas Pinilla. Bueno, ahí tienen ustedes esquemática y brevemente cuál fue la participación de Colombia en la guerra de Corea. Se pueden sacar algunas conclusiones. A ver, primero que todo, la participación de Colombia en la guerra de Corea estableció unos lazos muy fuertes internacionales entre Estados Unidos y Colombia que fueron muy utilizados durante el proceso de la Guerra Fría que vendría después. La mayoría de soldados en Colombia, fuera de las bajas que les mencioné, permanecieron allá y estuvieron vigilando el armisticio y operaciones de control del territorio y de la zona desmilitarizada que actualmente está vigente y demás. A su regreso, pues la experiencia que trajeron los soldados, los suboficiales y los oficiales de esa guerra fue una importante inyección de modernidad. Se hicieron nuevas cátedras en las escuelas de formación para suboficiales y oficiales y se actualizó mucho de nuestra doctrina en beneficio de la fuerza, porque acuérdense ustedes que ya se estaba muy afectado el país por el bandolerismo y la formación de guerrillas de extrema izquierda, de modo que lo que ellos trajeron de allá sirvió mucho para actualizar todas estas situaciones de guerra y de combate. Otro resultado de esta guerra es que lo que fue la logística militar colombiana se benefició, se subsanaron muchas deficiencias que existían en el momento, muchas carencias de material de guerra, transporte, sanidad, comunicaciones, mantenimiento de equipos. Que después de toda guerra queda un retal impresionante de este tipo de cosas que por la amistad con Estados Unidos nos llegó aquí a Colombia y sirvió para modernizar, actualizar todo lo que es el equipamiento militar colombiano. Las fragatas ARC Almirante Padilla, ARCL Capitán Tono y el ARC Almirante Brión de la Armada Nacional, pues tuvieron presencia a lo largo de la guerra coreana y participaron en varias acciones militares. Esto será motivo de un capítulo posterior. Ahora quiero finalizar citando textualmente lo siguiente, abro comillas. Muchos compañeros míos que estaban enfermos psicológicamente murieron en las calles de Bogotá. Otros tuvieron industrias, fueron muy bien recibidos. Otros compañeros siguieron en el ejército. Otros compañeros se dedicaron a la agricultura. Pero la mayor parte de los compañeros han muerto en una forma muy miserable, sin apoyo, cierro comillas. Eso lo dice el sargento mayor ya retirado Carlos Eduardo Cubillas, quien lamenta que el Estado colombiano tardara casi 50 años en aprobar una pensión equivalente a 2 salarios mínimos para los veteranos de Corea en situación de indigencia. Muchas veces, especialmente en estos países, la patria no paga a sus soldados lo que les debe pagar en realidad. Hombres que se sacrificaron a través de este proceso por defender un Estado liberal de derecho en contra del comunismo, murieron
como dice este sargento mayor, en las calles, en miseria y abandonados. Esos son nuestros veteranos de Corea, a los cuales hoy, 70 años después de esa desastrosa guerra, pues le rendimos honor y nos sentimos orgullosos de lo bien que defendieron el nombre de los soldados colombianos, y eso es algo para que en estos momentos nuestros soldados colombianos se sientan orgullosos, porque así les pese a muchos, son 200 años de historia y de heroísmo. Bueno, los esperamos para un próximo capítulo de esta breve historia militar de Colombia. Muchas gracias por su tiempo.